Bueno amigos, muy buenas tardes. Luz Yamile Guerra Ortiz, la reportera de la calle. Bueno, estamos aquí con un invitado de lujo, Leonardo Ayala Sandino. Leonardo, bienvenido. Precandidato del Pacto Histórico de Maíz, aquí por el Consejo del Municipio de La Calera. Bienvenido, Leonardo Sandino. Muy buenas noches, muchas gracias Luyamile por esta invitación, gracias por ser la reportera de la calle, la reportera del pueblo y por este espacio tan bonito y un gusto estar acá en este espacio. Bueno, muchísimas gracias a ti por haber aceptado esta valiosa información que nos va a proporcionar Leonardo para saber quién es Leonardo Ayala Sandino, un joven de 32 años que hasta esas alturas de la vida ha hecho cosas maravillosas, ha hecho cosas hermosas y nos va a contar quién es él, dónde estudió, cuál ha sido su vida y cuál va a ser su apuesta como uno de nuestros próximos concejales aquí en el municipio de La Calera. ¿Dónde nace Leonardo? Yo nací en el municipio de La Calera por partera el 30 de abril de 1991, este año importante para la Constitución de Colombia, y, y a las 2:30, si no estoy mal, me cuenta mi mamá, mi madre Amparo Sandino Herrera, que ella es natal de Pasca, pero llegó a estas tierras, a las veredas de Oriente, de Suroriente, en la parte de Frailejonal, Jerusalén, Quisquisa, que en ese tiempo se conocía como Miravalle y bueno, antiguamente se conocía como Tumojaque y Suaque, y también pues hijo de Bernardo Ayala Tovar, que él es natal acá de La Calera, de la zona que se conoce hoy como el Rubí. Y pues ellos me criaron acá y estoy feliz acá en este municipio tan verde y tan lindo. Bueno, es una calera que muchos desconocen. Hablando fuera de cámaras, tú nos hablabas de la calera que la gente conoce, la gente de Bogotá, ¿es la calera de qué? Acá comúnmente se le llama la calera de los rumbeaderos. Digamos, no conocen esa ruralidad y esa magia de paisajes, ni de lugares, ni de historia, ni de tradiciones. Entonces, pues cuando estaba en la universidad siempre decían, la calera por allá de los mejores rumbeaderos y tomaderos y eso, desconociendo que eso es vía La Calera y hace parte de Bogotá el mirador de La Calera. Entonces, parte también es poder reivindicar como esa visión que tiene Bogotá del municipio. Bueno, esa parte a mí me parece muy interesante y es poder hablar de una cantidad de acontecimientos y hechos que se vienen sucediendo aquí en el municipio de La Calera, un lugar que la gente desconoce completamente, siendo nosotros productores de agua para el municipio, para Bogotá. El municipio de La Calera es mucho más que rumbeaderos, es mucho más que eso, y este joven es mucho más de lo que aún muchos de sus vecinos lo conocen. Entonces, tú naces en este territorio y te conoces el territorio, yo puedo decirlo de pe a pa, porque tuve la gran oportunidad de ir al páramo y él fue mi guía, entre otros chicos, porque estuvimos allí en la casa de doña Cristina y de Jaime Avellaneda. Gracias por recordármelo. Unas personas maravillosas, a Jaimito, a doña Cristina un cordial saludo, y este joven también nos acompañó a ese lugar y conocimos un lugar que yo de 25 años de vivir aquí en La Calera desconocía completamente. Pero antes de llegar a esos escenarios, ¿dónde estudias tu licenciatura? ¿Cómo llegas tú a la Universidad Minuto de Dios? Bueno, entonces la Uniminuto tenía un programa con Ceres que era traer la educación universitaria a los pueblos. Entonces inicié haciendo una carrera de administración de finanzas o financiera acá en el municipio, lo que era los sábados y viernes y sábados. Y bueno, entonces ahí había una dirección en torno al proyecto de vida y bueno, en una de esas clases nos pidieron hacer un dibujo sobre cuál era el animal que nos identificaba. En esa época, por lo rebelde y un poco solitario, dibujé un zorro. Y entonces las reflexiones que hizo el docente, dijo, no, pues usted está como desubicado, porque mire, su carrera debería ser artes plásticas, ¿Pero qué estabas estudiando entonces en ese momento? Administración financiera. Ah, Entonces
alcancé a hacer un semestre y luego me dejé llevar por la emocionalidad, por el gusto. Yo soy una persona que me gusta la libertad, me gusta hacer lo que me haga feliz. Sí. Entonces me direccioné ya con la Uniminuto, pero ya presencial en la sede principal, en la 80. Empecé la carrera de licenciatura en educación artística y pues ahí da la posibilidad de ejercer como docente, como artista, como gestor cultural, gestor de patrimonio. Entonces abrí una visión interesante a lo comunitario, a la visión de García Herreros, que digamos la visión es llevar accesibilidad de educación a todo el mundo, de calidad, y también formar personas para el futuro, o formar personas honestas, porque digamos una de las limitantes de este país es la deshonestidad, es la corrupción. Entonces primero formarse como persona y ahí sí ejercer con un compromiso social, que es lo que como la finalidad de esta institución tan Qué prestigiosa. lindo. Y es algo que marca muchísimo dentro del estallido social. Y no estoy hablando solamente del estallido social de lo que sucedió en Bogotá hace unos 2 años en el tema de la pandemia, de cuántos jóvenes realmente se rebelaron por falta de educación, por falta de oportunidades, sino de los valores y principios de los que está hablando Leonardo, y ha sido el motivo por el que Maíz, tu movimiento político, es el que pone en escena tu vida, no solamente como ese hombre de principios, de valores y que se construye a sí mismo, ¿no?, dentro de lo que estás haciendo en la universidad, sino que muchos de nosotros te hemos visto en un parche, ¿no? Muchos llamamos ese parche muisca en el que están ustedes. Háblanos un poco, ¿cuál es la cultura muisca que está muy en ti, muy en tu ADN? Hablemos un poco de eso, Leonardo. Bueno, digamos, esto salió de una necesidad. Bueno, ahí le voy a hablar un poquito académico Perfecto. desde el curso de gestión cultural. Entonces empezaba a replantear esa visión que tiene Bogotá de los rumbeaderos y bueno, toda esta visión. Y, y vi que en La Calera, eh, digamos, la visión que se tiene de la historia no resalta la parte muisca. Todos los poblados, ya sea Huasca, Sopó, todos hablan de un origen muisca, un poblado. Acá La Calera dice que es un pueblo fundado por blancos hacendados. Entonces desconocen todo un pasado, toda una historia, eh, de la cual me di la pela ya después de ejercer la docencia. Ejercí también en el campo de la investigación. Investigué la historia indígena de La Calera, primero en las veredas de Oriente, con este libro que se llama Remembranza Nativa Muisca en Tunzaque y Suaque, que Tunzaque y Suaque eran los poblados que estaban en el Oriente. Y ya después está el segundo libro, que es la continuación, ya más hacia La Calera, hacia el Valle de Teusacar. Entonces este era el cercado principal, el cacicazgo. Entonces acá intentaron adoctrinar a los indígenas muiscas, hicieron que los indígenas hicieran una capilla doctrinera en tapia pisada, en base en piedra, pero quedó inconclusa ya que no lo lograron adoctrinar. La formación del territorio es muy montañosa, entonces los muiscas se iban para las montañas, decían los muiscas rebeldes, y a ellos los terminaron quemándole los cultivos, las chozas, y llevándolos hacia Usaquén y luego hacia Soacha. Eso ocurrió en 1600. Entonces, pero muchos se quedaron, y cuentan los campesinos de la zona que los abuelitos y los antepasados vivieron en los páramos y prefirieron morir en los páramos. Entonces ahí cuenta de cómo esa transición de lo muisca se adaptó con el mestizaje, con lo campesino, y pervivió en el territorio. Qué hermosa historia. Y todo este tratado, todo este proyecto, toda esta investigación, ¿la hiciste hace cuánto?
En el 2017 la inicié, Sí. 3 meses que se hizo una investigación, no se logró imprimir, entonces hasta el 2019 se logró imprimir, ya que este folleto iba a ser para la promoción turística. Ah, ok. Entonces, digamos, la idea de la necesidad de posicionar, digamos, la identidad del municipio. ¿Cómo te fue con el segundo libro? ¿Qué hiciste para que ese segundo libro tan valiosísimo, que yo debo confesar que apenas lo ojé, pero prometo que lo voy a comprar y lo voy a leer perfectamente? ¿Qué pasó con ese segundo libro? Bueno, digamos, el sentir de que está mal contada la historia de la calera o que no se ha querido profundizar, enfatizar o visibilizar esa parte muisca del territorio de Teusacá, entonces me hizo encontrarme en pandemia cómo visibilizar ese patrimonio cultural. Entonces el libro se llama Titsoie, que en lengua muisca o en muiscún significa caminos de barro. Entonces relata toda una travesía por el camino del indio o camino del meta, cómo andaron nuestros ancestros, cómo fue ese proceso. También se habla de las piedras con arte rupestre que están allí, de ese patrimonio material de vasijas de barro. Cada vasija de barro cuenta una historia, una receta, una relación con el territorio. Pero ustedes encontraron esas vasijas en el territorio, encontraron aparte de lo que hicieron, hallaron ese tipo de vasijas. Bueno, entonces cuando la perimetral de Oriente hace la vía, la ampliación, Ujú. se encontraron algunas tumbas en lo que es Macadamia. Ahí ellos dicen que no habían vasijas, sino habían solo huesitos y habían como piedras, bueno, cosas líticas, pero más hacia la vereda de Meusa, allá Salitre Sopó, Sí. allá encontraron, hay un hallazgo increíble que habla sobre los primeros habitantes cazadores recolectores, donde estaban ahí todos los huesitos de los animales que cazaban y toda esa Ay, qué cuestión. hermoso. Allá sí se encontró. Hacia el oriente, lo que es la EPM, las líneas de alta tensión Ujú. que iban a llevar energía hacia Soacha, el proyecto Nueva Esperanza. Sí. Allá encontraron vasijas, encontraron piecitas, fragmentos de cerámica, Ujú. eh, pero digamos dentro de lo que investigué, se encontró más que todo fueron vasijas ya en la época campesina, no tanto precolombina, sino en la época ya chorotes, múcuras, lo que son mollos, en donde se hacía o se hace las bebidas ancestrales, y en torno a esa relación, cómo esas vasijas simbolizaban el vientre femenino, donde se fermenta estos alimentos, estas bebidas ancestrales como la chicha o la patua. Entonces es súper interesante entender cómo el chorote, que le llaman genéricamente a todos los mollos, a todas las piezas de barro, el chorote solo es uno, es esa jarra en donde se hace el chocolate, y por eso está el chocolatero aquí en el Salitre. Entonces hay una relación con las vasijas y el territorio. Hay muchos lugares que le llaman la molla, como el páramo de las mollas. Ah, sí, Entonces sí, sí. hay las mollas donde se fermenta la chicha. Y bueno, entonces esto es más que todo para hablar sobre el patrimonio eh, de tradiciones campesinas Y muiscas. contarlo muisca, y contar Qué cómo se relaciona la hermoso. muisca, sí, claro. Pero es que además tú quieres seguir y mantienes vivo esa cultura ancestral, porque yo he tenido la oportunidad de tomar de tu chicha. Yo que también preparo chicha, yo tengo una hija que además es chef y también preparamos una chicha deliciosa ancestral, pero la tuya es genial. Además también nos tomamos tu chirrinchi, que también es delicioso, bueno, el chirrinchi que se hace allá en la zona. Entonces esa parte me parece hermosa, y de eso también está hablando tu libro. Correcto, entonces ahí habla cómo, digamos, parte de las tradiciones que han pervivido en lo que es el Valle de Teusacá, Ujú. es el chirrinche, digamos, esos patiazados que eran campesinos que antiguamente fueron indígenas, Sí. ellos llevaban escondido el chirrinchi para comercializarlo a Bogotá. Es una bebida ancestral que por el frío se ha seguido utilizando acá en el territorio y que ha resistido igual que la chicha. Entonces de eso se habla.
y digamos de esas vasijas que son patrimonio, imagínense, son heredadas de familia en familia y que se conservan en las casas de nuestros campesinos. Los chorotes, las vasijas. Eso, todo eso se trató de visibilizar, y también cómo se hacía la chicha, cómo era esa piedra de moler, o cómo se hacían las arepas en esas piedras lajas. Eso es una gastronomía inmensa que hay que rescatar, y pues hay que contar a las próximas generaciones. Entonces, de eso se trata, del patrimonio cultural tangible y el intangible, porque son todas esas historias, todas esas narrativas orales que perviven en el territorio, y pues a la larga es difundir el patrimonio de la región. Y son cosas que no saben muchos de los mismos habitantes del municipio de La Calera. Es importante que lo sepan los foráneos, los citadinos, las personas que nos visitan, los extranjeros. Ahora en un corte que tuvimos hace un momento te llamaron unos franceses para que tú mañana les hagas una caminata, que esa es la otra parte maravillosa que maneja este joven, sino no solamente digamos es esa parte tan hermosa, sino todo lo que trae la cultura, todo lo que trae la hermosura de esa ancestralidad. Y como yo, por ejemplo, he podido verlos a ustedes en el parche, repito yo, por ejemplo, cuando te veo con Javier Cifuentes, cuando te veo con la pintora Girayaya, cuando te veo también con Bertaneris, cuando te veo con ese grupo de jóvenes haciendo, digamos, o perteneciendo, apropiándose de la cultura del abuelo tabaco, apropiándose de esas culturas que mucha gente lo ve y dice, no, es que estos son unos marihuaneros, pero no entienden que es nuestra cultura, somos nosotros. Bacatá, como tú nos estabas explicando hace mucho tiempo que debíamos de saber muchísimos, pertenece a esa cultura hermosa, esa cultura que nos quisieron colonizar, que nos quisieron robar, y que es momento que nosotros nos apropiemos de toda esa cultura, y en manos tuyas me parece maravilloso, me parece hermoso. ¿Qué más pasó con tu segundo libro? ¿Cómo hiciste para desarrollar ese libro? ¿Quién te dio el dinero? ¿Te apoyó el gobierno local? ¿Qué pasó con eso? Bueno, entonces eso inicialmente uno habla de lo que conoce. Empecé a entrevistar a mi abuelita, a mis familiares. Entonces hablar de las raíces a la larga es lo que nos identifica, y pues esto fue autogestionado, esto fue en pandemia que se empezó a tejer este proyecto, y la idea es resaltar y rescatar esos caminos ancestrales, que ya digamos hay una problemática con las nuevas gentes que llegan al municipio, que no entienden esas dinámicas de caminos en común. Digamos, primero se llamaron caminos ancestrales, luego caminos reales o riales, que son los caminos públicos que se transitan, y ahora con o caminos reales, que los llamaban, reales, sí, así lo que llamaban antes el camino real. Entonces se han empezado a privatizar y a perder por el abandono. Entonces la idea es rescatar esto, porque esta red de caminos hace parte de un patrimonio del municipio, cuenta una historia. En realidad todo el municipio cuenta una historia, cada montaña, cada nombre antiguo, cada río, porque tenemos además dos cuencas, que una que conecta con el Magdalena, que es la del río Teusacar, sí, y la del río Apsa, o río Blanco, que conecta con el Orinoco. O sea, prácticamente acá es la cabeza o el corazón del territorio hídrico. Es decir, esta zona tan hídrica, cuidando este territorio, podemos ayudar a contribuir a cuidar Colombia. Entonces, es entender el valor ambiental que tiene este municipio, y bueno, lograr que la gente se enamore. Lo que su merced mencionaba del turismo, es por medio del turismo lograr que se enamoren del territorio, que lo cuiden, que aprendan, que se lleven una enseñanza de lo ancestral, de cómo es esa conexión tan bonita con el territorio, desde el respeto, desde aprender esas dinámicas ancestrales, cómo venían al territorio a ofrendar. Digamos, mañana voy a una caminata súper importante a las lagunas de Siecha. Sí. Siecha significa Sie, espíritu del agua, Sí. o sea, Sie es lo femenino, y Cha, hombre.
el hombre de agua. Es como entender que, digamos, nuestro cuerpo tenemos un 90% de agua o 80 o 70% de agua, o sea, somos un cuerpo de agua, y entender que el territorio también es de agua. Es decir, si dañamos la naturaleza, nos estamos dañando nosotros mismos. Nos estamos autolesionando. Entonces, entender esas dinámicas que no son tan comprensibles desde la racionalidad, pero desde una visión ancestral, es muy, muy, muy chévere saber cómo ellos ya lo tenían claro, saber cómo nuestros ancestros cuidaban el territorio y sabían que lo vital es el sol y es el agua. Sin ellos no hay cultivo, no hay nada, no hay vida. Entonces, por eso es que yo laboro con una agencia de turismo comunitaria que se llama Suacie, que Sua en lengua muisca es sol y Cie es agua. Es entender cómo podemos cuidar el territorio y cómo podemos hacer un turismo comunitario, un turismo responsable y pues con guías locales que estén apropiándose del territorio y cuidándolo. Entonces es una apuesta muy bonita para que pues, los jóvenes y todos conozcamos nuestro territorio y podamos resaltar lo más bello de estos lugares. Y esto solamente se logra teniendo mucho amor. Hay algo que a mí me tiene absolutamente encantada, y es saber que estos procesos, los que está haciendo la apuesta del pacto histórico, no son procesos que se están haciendo porque estamos en campaña, no. Los relatos de todas las personas que están trabajando en este parche son relatos de vidas que han venido trabajando de continuo desde siempre, por amor a, de diferentes escenarios. ¿Cómo logra Leonardo entrar dentro de este grupo en el que hoy estamos inmersos? Listo, pues yo entiendo el pensamiento diverso y veo una gran posibilidad, una apuesta de construcción colectiva. Yo ingresé al movimiento Maíz, que se llama Maíz, es movimiento alternativo indígena, reivindicar lo indígena y social. Entonces es una apuesta de lo alternativo, de cómo vemos el territorio de diferente manera, cómo nos relacionamos con las personas y cómo respetamos y toleramos a la gente. Es que no estamos para hacer una política tradicional del odio por el odio, es decir, algo maquiavélico que se ha girado en calumniar al otro. De eso no se trata. Se trata de construir desde lo propositivo, desde algo alternativo en donde se respete esa diversidad, ya que, digamos, diversidad es cultura, es riqueza. ¿Y por qué no pensamos igual? Porque al pensar igual, prácticamente por ahí decían, nadie está pensando, o alguien está pensando por todos. Entonces lo rico de los diferentes pensamientos y de respetar también las diferentes condiciones, ya sea discapacidad o diversidad sexual o la diversidad de credo religioso, eso es muy valioso. Podemos aprender a convivir de manera más armoniosa desde una pluriculturalidad en donde haya una inclusión de todos, todos estemos aceptados y se genere una equidad, porque prácticamente vivimos en un multiculturalismo. Multiculturalismo significa que hay una hegemonía de una cultura que predomina sobre las otras culturas y hace sentir más pequeñas a las otras culturas, las invisibiliza. Es donde nuestro presidente, nuestra vicepresidenta resaltan a los nadien y las nadien, como todas esas diferentes culturas también pues se hacen sentir y son valoradas e incluidas en una sociedad. Y me encanta que hagas esa claridad por una sencilla razón. Nosotros, un grupo de ciudadanos habitantes de La Calera, unos nacidos aquí en La Calera y otros no, hemos entendido esa diversidad y la hemos entendido sin maltratar al otro, sin aprovecharnos del otro, sin ser misóginos, sin ser machistas,
sin ser, sin agredir, básicamente sin agredir. Y hemos entendido eso tanto como saber que todo lo que nosotros estamos haciendo en este momento no lo estamos haciendo porque sea el llamado de un momento de elecciones, sino porque ha sido, repito, la vida que nos ha llevado y nos ha encontrado en un momento de amor, en un momento de pasión por el país. Hoy nos pasó algo muy hermoso y yo quisiera resaltarlo, y es que, repito, estábamos buscando, o yo personalmente estaba buscando un lugar muy hermoso donde tú te sintieras a gusto, donde te sintieras en tu medio, y encontramos hoy la casa de Ulpi Ramón. Yo quiero agradecer muchísimo lo que Ulpi hoy ha hecho por nosotros. Aún todavía está a estas horas de la noche, porque nos ha costado muchísimas cosas poder llegar a ese momento. Y valoro profundamente que un hombre como Leonardo venga y nos diga a todos nosotros: yo no los excluí a ustedes. Ayer alguien me decía, hablando mal de la diversidad sexual, que también incluye este grupo, hablando mal de ellos, y yo le decía: ¿cuántos hombres y mujeres están allá escondidos en el closet? ¿Cuántos machistas golpean a sus mujeres, las maltratan y hacen mil cosas y salen a posar como personas decentes? Nosotros estamos invitando hoy a que se replanteen, a que se repiensen, a que vean el valor de un hombre como Leonardo, un hombre que ha apostado desde muy joven para defender el territorio, para defender el agua, para defender la vida. ¿Qué podemos esperar, o a qué puedes invitar tú en esta apuesta, en esta invitación? Porque es que a mí una de las cosas que me encanta, entre muchas cosas que me encantan de ustedes y de nosotros, es, Leonardo, ¿cómo te ves tú, o cuál será tu propuesta cuando tú seas concejal del municipio de La Calera? Bueno, entonces, gran pregunta. La apuesta es hacer veeduría. ¿Por qué? Porque eso es lo que debe hacer un concejal. En segundo, en proponer. Entonces, proponer en torno a la entidad, a la educación ciudadana, lo que hizo Mocus en Bogotá con la cultura ciudadana, cómo podemos empoderarnos y cuidar más nuestro territorio, sentirlo propio. Porque es que al no haber una identidad, entonces nadie cuida, porque nadie se siente empoderado del territorio. Entonces, generar una pedagogía en torno al cuidado del territorio y en reconocerlo, en reconocer la riqueza que hay, esa historia, y reconocer la importancia ambiental que tenemos, y todos los servicios ecosistémicos que brinda este municipio tan bello como es el Parque Chingaza, con el oxígeno, con el agua potable, con toda esa red de economía solidaria o economía local, donde podamos traer todos los productos del Guavio, ya que somos la puerta del Guavio, y que se vendan directamente. O sea, genera una soberanía alimentaria y también una apuesta alternativa, también agroecológica, en donde cada comunidad pueda también sembrar sus propios productos y apoyarse mutuamente, ya que son tradiciones ancestrales, como la minga, que acá se conoce o se conocía como el convite, donde nos podemos ayudar colectivamente y apostarle al trabajo comunitario, ya sea entre las juntas de acción comunal y veredales y acueductos comunitarios, ya que los acueductos comunitarios son súper claves en esto, que han resistido, digamos, las adversidades y han logrado generar este bien tan vital para sus comunidades. Entonces, ¿cómo lograr articular estos proyectos de cada zona y lograr acompañarlos y que sigan funcionando, ya que, digamos, pueden estar como perdiendo fuerza, ya que les toca con las uñas, se han guerreado toda la vida. Entonces, digamos, esas dinámicas y esa apuesta nacional, donde se va a apoyar a las juntas de acción comunal. Entonces, ¿cómo capitalizar, ya que somos gobierno, ya que el gobierno nos escucha y nosotros hacemos parte del pacto histórico?
es este pacto histórico, cómo hacemos ese enlace entre los programas de gobierno y el programa local, ya sea defendiendo la naturaleza en el POT, en el Plan de Ordenamiento Territorial, o ya sea en el plan de desarrollo, lograr generar una estabilidad y pues ante todo generar que la comunidad local sea la beneficiada, porque no podemos estar viviendo a necesidad de Bogotá, sino nosotros mismos tenemos que tener una gobernanza como municipio, un empoderamiento en donde logremos generar las condiciones y no Bogotá nos genere esas condiciones desiguales de ser un barrio, ser un parque para Bogotá. No, acá tenemos que tener autonomía y eso es lo que vamos a defender. Qué lindo. Y esa es la Calera que nosotros verdaderamente queremos. Podríamos quedarnos toda la noche. Podríamos durar horas y horas, como a mí me pasó el día que nosotros fuimos a Chingaza y tuve el honor de que este joven fuera nuestro guía. Y a medida que yo iba andando por ese territorio, además atropelladísimo las vías de ese territorio, pero unas vías que incitan al amor, que incitan a la compasión, que incitan a la concordia de todos los colombianos. Podríamos durar horas, repito, pero es muchísima tela que queda por cortar. Solamente en ustedes queda evaluar qué calidad de personas son las que están siendo invitadas, como siempre, a mi programa, a La Reportera de la Calle. Leonardo, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Muchas gracias, Luz Yamile, reportera de la calle, reportera del pueblo, y muchas gracias por esta bonita entrevista. Bueno, quiero dar también un agradecimiento súper especial a nuestro camarógrafo, Ulpi. Muchísimas gracias. Tú detrás de cámaras has hecho posible que esto sea súper bonito. Un saludo muy cordial a todo el Pacto Histórico de La Calera, al único pacto histórico que hay aquí en el municipio de La Calera, a Maíz, a la Unión Patriótica. Recuérdame todos nuestros grupos, los que están apenas con nosotros. Unión Popular por La Calera, Pacto Histórico La Calera, Maíz, UP La Calera y... se nos queda el de Javier Cifuentes. Bueno, estamos todo el equipo, el grupo de izquierda, y los de izquierda somos los que hemos venido fortaleciendo este gran movimiento que se llama Pacto Histórico. Muchachos, muchísimas gracias. Leonardo, nuevamente muchas gracias y nos veremos hasta una próxima oportunidad. Prometido que viene otro de nuestros grandes invitados a La Reportera de la Calle, Luz Yamile Ortiz. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego.